Chicos, vamos a continuar la clase. Anteriormente hemos visto cómo los peruanos tuvieron que luchar tuvieron que luchar para lograr lo que somos hoy día, la independencia del Perú, ¿verdad? Ahí vemos a María Parado de Bellido, a Tupac Amaru II, y hechos como el bloquear el puerto del Callao para que no llegaran las ideas independentistas a través de textos, cartas, libros, ¿verdad? Y vamos a continuar esta clase hoy tenemos, el título es Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. El propósito de la clase hoy día es que vamos a identificar diferentes repercusiones económicas que se han dado en la independencia del Perú. Para esto vamos a identificar textos, ¿verdad? Vamos a leer y analizar y escribir las causas que ocasionaron las posibles causas de algunos, ¿no? De por qué algunos estados que cuentan con sus recursos económicos han logrado atender necesidades de su población, por qué algunos población que tiene recursos, país que pueden atender a su población y por qué a veces nosotros no podemos, ¿verdad? Y cómo desean ustedes tener el Perú ideal. Vamos a hablar sobre eso, chicos. Muy bien, hemos visto, chicos, que vamos a tener que comprender nuestro Perú, valorar los vínculos históricos. ¿Qué es un vínculo, chicos? Vamos a ver, un vínculo es un enlace, una relación, una conexión. Vamos a ver entre dos textos la relación o la conexión que existe. Vamos a leer dos textos, vamos a tener que analizar, ver su autoría, quién lo ha escrito y la referencia bibliográfica que sea confiable. Vamos a comparar estos textos. A eso comparar estos dos textos se llama intertextualidad. Quiere decir que vamos a leer dos textos para poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones, construir nuestra propia opinión en base a la variedad de los datos. ¿Y qué es intertextualidad? Es la relación de un texto, sea oral o escrito, en relación con otro texto, ya sean textos actuales o antiguos, contemporáneos o anteriores, ¿verdad? Entonces, la información que nosotros vamos a obtener de un texto o de otro texto, ¿no es cierto? Y estos pueden ser de un mismo autor también, o de distintos. Ya vemos de Harry Potter, Shrek 1, 2, vemos las películas que son, por ejemplo, Volver al Futuro. Hay películas que son parte 1, parte 2, pero en la parte 1 un autor lo escribe, en la parte 2 otro autor lo escribe, a pesar de que son diferentes autores, tienen secuencia. Entonces, en ver las dos películas hay intertextualidad. Quiere decir que tienen relación, semejanza, diferencia, comparándolos nos damos cuenta. Ah, sí, es la continuación de la película, por ejemplo. Puede ser dos citas textuales, del mismo autor o de diferentes autores, pero al compararlas intertextualmente estamos haciendo eso. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a analizar la primera parte. ¿Cómo afectó la economía? ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía peruana? ¿Y cómo afectó a la independencia del Perú la economía española? Alguien tiene que salir más perjudicado porque de hecho que a los dos afectó, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. ¿Qué se pone en el título de cada texto? Se pone sobre la economía, sobre eso se habla. Y se tratará de la situación del Perú y de la situación del Perú, cómo quedaron, o cómo están. ¿Y a qué afecta? A lo económico, ¿verdad? ¿Te gustaría leerlo? Pues vamos a ver. Sí, ¿no es cierto? Para saber las causas del problema de la economía durante la independencia del Perú, ¿verdad? Cómo afectó a España y a Perú. Lo que vamos a hacer primero es leer, luego vas a subrayar o analizar, o anotar. Pero el objetivo es darnos cuenta quiénes fueron perjudicados o favorecidos económicamente. Bien, vamos a ver el texto número 1. La economía peruana habla que en el Perú, dice, la guerra de la independencia sentó la crisis de la economía, afectando a la agricultura, minería, comercio, pérdida de capitales, los mercados de consumo, es decir, ya no había muchos productos, ya no se podía construir locales, algo para que el Perú tenga, y la mano de obra ya no había porque la gente se iba a la guerra. Esto sucedió más o menos en el año 1800, ¿verdad? Y los negocios se fueron a la ruina, pues no había, aumentó el coste de vida, se encareció los productos, ya no había fuentes de ingresos para tener los servicios públicos porque la plata se derivaba para la guerra, ¿verdad? Se dio un desbarajuste económico y todos pagaban, tenían que pagar impuestos, chicos, la población,
Entonces, ¿qué se hizo? Se bajó los aranceles. Cuando venían los productos del puerto del Callao se bajaron los precios acá también. Los productos de que venían por el puerto del Callao se les cobraba menos impuestos, es decir, se bajó los aranceles para que la gente no pague mucho impuesto porque no tenía plata, chicos, para comprar. Eso sucedió en donde, en el Perú. ¿Qué pasó en España, chicos? Vamos a ver. La economía española ya venía sufriendo de la grave crisis, del estancamiento económico, porque ellos habían tenido que enfrentar guerras con otros países americanos, por ejemplo Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, ya Argentina. Y entonces ellos ya venían desarticulados su sistema comercial, ¿no es cierto? Ellos siguieron agravando su crisis porque no podían traer sus recursos todo por esos países porque ya no los permitían, ¿verdad? Y en el Perú habían tomado el puerto del Callao para que no trajeran nada también, no dejaban ingresar, ¿verdad? Ellos ya no tenían el tejido como los productos peruanos y la mano de obra barata no la tenían. Tenían que pagar ya sus propios, pagar más, allá costaba más la mano de obra que la mano barata, ¿me entienden, chicos? España era un estado al borde de la bancarrota, porque como les dije habían perdido el puerto del Callao, no podían sacar el oro, las telas, los productos, ¿no? Y la mano de obra, tenían que ellos pagar todo de su peculio de España, ya no podían robarle al Perú para hacer lo que ellos querían. Es decir, se dio una desconexión entre lo que era el Perú y España, ya no podían mandar ordenar. Y en ese momento el Perú dejó de ser, España dejó de ser un imperio. Imperio es el que ellos ordenaban y se vio obligada a pensar como nación. Es decir, España tenía que ver de dónde sacaban sus recursos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos dos textos, si ustedes se dan cuenta, son dos textos diferentes, pero que tienen relación. Los vamos a analizar intertextualmente, ¿ya? Y vamos a verlo acá. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico? Vamos a ver. En el Perú, ¿qué fue? Afectó la economía, afectó el comercio porque ya no había plata. Ustedes lo completan acá. En España ya no tenían esos recursos comerciales, tela, productos, porque el puerto estaba tomado, no podían hacerlo. La mano de obra ya era más barata en el Perú y allá era más cara. Ellos tenían que pagar ya más caro porque el Perú ya no se prestaba para eso, ¿verdad? Y habían perdido el puerto del Callao donde traían y llevaban productos. ¿A quién le afectó más acá? ¿Al Perú o a España? Ya dijeron en clase, ¿no? En la intervención, a España, ¿verdad? ¿Y por qué la independencia del Perú impactó la economía de España? Porque ya no tenían muchos ingresos, ¿verdad? Por el descontento social. Por eso se logró la independencia del Perú. Por la turbulencia social, en otros países también se estaba luchando por la independencia. Y acá en el Perú había descontento, había esclavitud, ¿verdad? Y el desencadenante fue el cierre del puerto del Callao. Al no entrar y salir productos, todo se encareció, ¿cierto? ¿Por qué el Perú se desatendían los recursos económicos y se abandonó la población? Porque la economía estaba casi quebrada, la plata se dedicaba a la guerra, no era para alimentar a la gente que estaba en la guerra y comprar municiones, ¿verdad? El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de aranceles de importación y el tributo indígena. Según el texto, significa mitigar. ¿Qué? Mitigar significa, chicos, rebajar, reducir. Quiere decir que los productos que traían de otros países, al venir al Perú, nosotros pagamos un impuesto. Esos impuestos ellos lo bajaban para nosotros pagar mucho menos y nos alcance la plata, ¿verdad? ¿Por qué se afirma que en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra en la independencia? Mira, chicos, en la guerra de la independencia todos se afectan, pero la gente que tiene menos plata, menos va a tener después. Por eso que se puede decir que ellos eran pobres. Si a uno que tiene dinero le pides dinero, te va a dar algo aunque sea, ¿verdad? Pero el pobre que le pides, que no tiene poquísimo dinero, ¿qué te puede dar? Nada, chicos, no puede dar nada, ¿verdad? A eso se refiere, es decir, que la guerra afecta a todos.
cierto? Vamos a ver, tarea 2. Acá hemos visto la tarea 1 que tienen ustedes que completar y la tarea 2, ¿verdad? Acá. Vamos a ver. Un Estado siempre que tiene recursos económicos, que tiene plata, tiene que apoyar en los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Pero esto no siempre se cumple. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Vamos a ver las posibles causas. Es decir, vamos a tener en cuenta esta parte de acá, chicos. ¿Se acuerdan que les dije? En un primer cuadro, las posibles causas de por qué los estados que cuentan con recursos económicos han logrado atender las necesidades básicas de su población. ¿En el Perú se cumple, sí o no, o parcialmente? ¿Qué opinan? Vamos a ver. Vamos a ver estas posibles causas. ¿Serán o no serán? La plata, ¿ustedes creen que la plata y los recursos económicos llegan al sector salud, sí o no? En la salud no hay mala gestión, no llega, ¿verdad? No llegan a los lugares donde se tiene que curar a las personas, ¿verdad? No hay, es decir, el Estado tiene recursos, o por lo poco que tiene tal vez no satisface a la población. ¿Y se debe a qué? A que hay mala gestión, a que no llegan a satisfacer las necesidades, porque no llegan, por ejemplo, los productos a las postas médicas. Ustedes lo completan acá, chicos. En educación, ¿por qué se da esa situación que no llega la plata a la población, a las necesidades? Porque faltan colegios, no hay infraestructura, no dan las comodidades para que los niños estudien, ¿verdad? Y en seguridad, ¿habrá plata? La plata se destina a estas necesidades básicas de controlar la delincuencia. No se controla la delincuencia. Hay deficiencia en la policía, o está mal equipada, pocos policías, por ahí puede pasar. Ustedes lo completan acá, chicos. Pero ¿cómo quieren ustedes el país? ¿Cómo desean ustedes el país ideal? Acá está. La última parte de acá, chicos. Señalar en un segundo cuadro cómo te imaginas el país ideal, el Perú ideal que tú deseas. ¿Cómo sería, chicos, acá? Vamos a ver, ¿cómo sería acá? Que haya vacunas para todos, que todos estemos sanos, que haya más colegios en educación, que haya mayor cantidad de profesores, que haya, por ejemplo, más internet o internet para todos. Ustedes lo completan ahí, chicos. Y en seguridad, que no nos roben, que no nos maten, que sea justo, que los casos no duren mucho, por ejemplo, ¿verdad? Pues, muy bien, ahora vamos a seguir hablando sobre la intertextualidad, chicos, en la siguiente tarea, acá. También, chicos, como les dije, hay intertextualidad en el cine, en los cuentos, en las películas, por ejemplo, en Harry Potter, no les dije, les comenté, ¿verdad? Harry Potter versión 1, capítulo 1, capítulo 2, o la primera temporada de las series, a pesar que pueden ser diferentes escritores, guionistas que hagan, o actores, son textos que tienen relación. Si los comparamos, hay intertextualidad, porque hay semejanzas y diferencias si los comparamos, y podemos decir, la primera temporada fue mejor, y así, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera tarea, el ingenioso, acá hay dos textos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la verdad sobre Sancho Panza. Acá habla sobre Don Quijote de la Mancha, quién era y quién fue Sancho Panza, cómo lo convenció para que lo acompañe, esté con él. Sobre esto trata este texto. Y el segundo texto, a ver, la verdad sobre Sancho Panza, ¿no es cierto? ¿Cómo es él? ¿Cuán cierto es lo que se dice en el primer texto? ¿Cuánto lo complementa? ¿Cuál es la diferencia? Porque no puede ser igual, ¿verdad? ¿Cómo era él? ¿No es cierto? Era responsable, era su escudero. Vamos, y ahí ustedes, después de leer estos dos textos, intertextualmente ustedes van a responder. ¿Qué tienen en común ambos textos? ¿Tendrán algo en común? ¿Se referirán al mismo tema? ¿Sí? Segundo, ¿qué diferencias hay entre ambos textos? ¿De qué trata el primero y de qué trata el segundo? Porque dice la verdad sobre Sancho Panza, ¿verdad? Y acá dice el ingenioso. Aquí habla de él y aquí habla más de él de repente. ¿Es la diferencia? Puede ser, vamos a ver. ¿Cómo puedes determinar el texto original? Porque estamos mirando el autor, chicos, los autores, ¿verdad? Hay que tener en cuenta los autores, ¿verdad? ¿Cómo determinas la relación intertextual?
¿Cómo se determina? Se determina porque estamos leyendo los dos textos diferentes, de diferentes autores, ¿se dan cuenta? Aparte que son diferentes títulos, diferentes autores, pero estamos comparándolo y analizando, ¿verdad? Entonces, luego de leer, te preguntaré, ¿en qué radica la importancia de la intertextualidad? ¿Por qué es importante? Porque tienes la oportunidad de leer dos textos diferentes y poder sacar tus propias ideas. Pero no es tanto importancia de leer, sino saber a que al leer lo comparemos, diferenciemos, lo estamos analizando, en qué se parece, en qué se diferencia, qué puedo aprender, ¿me entienden, chicos? A eso. ¿Cómo se pueden producir textos utilizando intertextualidad? Analizando, comparando, leyendo, ¿verdad? Anotando, subrayando, ¿verdad? La intertextualidad, ¿cómo te permite organizar tus ideas? Estableciéndolas secuencialmente, elaborando un organizador visual, ¿no es cierto? ¿Conoces otra forma de relacionar textos? Otra forma de relacionar textos puede ser, por ejemplo, haciendo resúmenes de un texto y del otro y los comparas también, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya sabías? ¿Qué es lo que ya sabes respecto de la intertextualidad ahora, de la intertextualidad? Primero, que son dos textos diferentes. Segundo, que pueden ser escritos por diferentes autores, pueden tener diferentes títulos, y que los podemos comparar, que tenemos que compararlos, analizarlos para poder sacar nuestra propia idea o sacar un nuevo texto. Miren lo que dice acá para recordarles. Miren, chicos, acá. Es una creación creativa, una relación creativa que genera un nuevo texto. Es decir, ustedes sacan su propia idea y lo escriben. Construir una obra en vinculación a otra, porque tiene relación con los textos escritos anteriormente, ¿verdad? Puede ser en el cine, como les dije. Los cuentos de Esopo, un mismo autor, son diferentes fábulas, por ejemplo, las fábulas de Esopo. Luego, ¿qué van a hacer? Van a leer esta rima 53 y las golondrinas, y van a leer, y mire, diferente autor, diferente título, diferente autor, diferentes años, los dos son españoles, ahí sí ven. Pero ¿de qué tratarán? Miren, golondrinas, golondrinas. ¿En qué se diferenciarán? Vamos, ustedes tienen que leer ahí, chicos, y van a poner el rima 53. ¿Cuál es el tema? De la golondrina. ¿Y las golondrinas? ¿Cuál es el tema? Las golondrinas. Vamos a poner acá las golondrinas, ¿ya? Voy a ayudarles acá, ustedes lo completan, las golondrinas. El tema es las golondrinas. Vamos a disminuir un poquito más de la tote, chicos. Y acá también es las golondrinas. ¿Qué se expresa de las golondrinas? ¿Qué hacen acá las golondrinas? Juegan, aletean, como son, hermosas, acá igual. ¿Qué se expresan acá? ¿Qué se expresan acá? Lo anotan acá. ¿Y qué se expresa acá? También, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se diferencian? Su balcón, dice, volverán las oscuras golondrinas con su balcón, sus nidos a colgar y otra vez colgar de los cristales, jugando y apagados. Lanzándose raras transparencias se elevarán al vuelo. No se diferencian casi nada, ¿verdad? Pero tienen que encontrar la diferencia, chicos. ¿Cuál es la semejanza? Que ambas vuelan, mírame. Ambas vuelan. Nunca volverán, y ya también no volverán. En que nunca volverán, esta es semejanza. En que nunca volverán. Acá hay otra semejanza, no volverán. ¿Se dan cuenta, chicos? Nunca más volverán. Esa es la semejanza. ¿Qué se diferencia? Ya ustedes lo encuentran ahí. Y responden a estas preguntas. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es todo. Cuídense. Chao.